López es y será el cínico, hipócrita y perverso que ha ocupado la silla presidencial, pues en su circo mañanero, que es la plataforma donde este sujeto gobierna de pura saliva, despotrica, intimida, amenaza, humilla, calumnia y ofende a los ciudadanos de clase media que no están de acuerdo con su cuarta transformación, que es una fachada de un sistema comunista, pues ya controló todos los poderes de la Unión y ahora piensa ir en contra de la autonomía y el autogobierno de las universidades, como hice alusión en un video subido a YouTube el día de ayer. Y cuando los ciudadanos, en ejercicio del derecho de réplica, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Federal, con mucha dignidad y valentía, se enfrentan a los abusos de autoridad de López por medio de chats o WhatsApp, López se pone furibundo y para encubrir su enojo de psicópata y narcisista, lo que hace es dar lecciones de moral como si este fuera un santo o un sujeto impoluto así. Más de clasismo y de racismo es inhumano. Se violan derechos humanos con esas actitudes. Y no se puede decir que el que actúa así es cristiano o de cualquier otra religión, aunque vaya a los templos todos los domingos y confiese y comulgue. Pues hipócritamente López se cree con la calidad moral de reprochar a los ciudadanos que ante su impotencia de decirle en su cara que está desgobernando al país y que acabe con su política de abrazos y no balazos, que ha sido motivo de más de 160,000 muertes dolosas, además de 50 sacerdotes que han sido masacrados por la delincuencia que él protege, porque son sus amigos y son los que le dieron el triunfo en las elecciones pasadas y lo volverán a hacer, porque López no reconoce que su despolítica de abrazos y no balazos es la responsable de que el país se encuentre inmerso en un mal o en un mar de sangre, de tal suerte que López no tiene ningún pretexto para denostar todavía más a los ciudadanos que le reprochan su actitud de presidente farsante, porque habla de que eso no es de cristianos, que eso no es de personas buenas. Pues sí, esos calificativos debería utilizarlo López para su persona. Pues es un tipo perverso, inmoral, como sucedió con los 40 migrantes centroamericanos que por órdenes de este Zafio fueron detenidos como si hubieran cometido algún delito en Ciudad Juárez, y fue el resultado de la muerte por quemaduras de la totalidad de los 40 migrantes, más otros tantos que resultaron lesionados, y de lo cual
López es el único responsable y lo que hicieron es irse contra las personas de ese lugar que solamente acataron órdenes de López. Entonces, López es un tipo perverso, anticristiano y además malo, porque la realidad es que esas descalificaciones que hace en su video, de que le llaman indio patarrajada, que es inhumano, ¿sí? Esa es una forma de desahogo del pueblo y no constituye ninguna violación a los derechos humanos, porque López es tan pendejo que no ha leído el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales y en las garantías para su protección. Y aquí viene lo importante: y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promoverán, respetarán y garantizarán los derechos humanos bajo los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Sin embargo, López se pasa por el arco del triunfo esta obligatoriedad que le dan a las autoridades, no al pueblo. El pueblo lo que usa es una defensa privada en ausencia de autoridad, porque López monopoliza los medios de comunicación hasta por 3 horas en su circo mañanero y todavía se cree con el derecho legal y moral de denostar y descalificar al pueblo que le llama indio patarrajada y que se quedan cortos, pues este tipo es un asesino y traidor a la patria. Y además quiero recordarle que está violando los derechos humanos de una jueza que ha sido detenida en 2 ocasiones, la primera sin orden de aprehensión y ahora fue detenida con una orden de aprehensión y que fue además auxiliada para su captura en un hotel en donde invadió propiedad privada, que no fue en la calle, prohibido también por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y supuestamente con una orden de aprehensión fue llevada a Veracruz, en donde se le decretó prisión preventiva increíble por 1 año, sin que exista ningún delito, puesto que si ella dictó una sentencia y dejó en libertad a un imputado, fue para obedecer una ejecutoria de un juez federal, de un tribunal colegiado concretamente, y por ende ella no ha cometido ningún delito. Y lo único que demuestra López es que no solamente es un perverso, es Luzbel personificado en su alma, en su ser, como lo acredito con este video. De la detención de una jueza, a quien por fin se le dictaminó que sería 1 año de prisión preventiva, lo que se le impondría a la jueza Angélica Sánchez. La jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida... Bueno, queda evidente y suficientemente comprobado que estamos viviendo una dictadura en donde este tipo, no obstante que insulta, agrede, amenaza, mete a la cárcel a cualquier persona simplemente porque así se le antoja, porque el motivo de su detención es que López en una de sus mañaneras se quejó de que los jueces están al servicio de la oligarquía y de los conservadores, y el otro bribón dictadorcillo de Aldea
un tal Cuitláhuac García, que es el lambiscón y palero número 1 de los gobernadores morenistas del país, le hizo caso y se convirtió en cómplice de una detención ilegal y arbitraria de una jueza. Y en ese caso, que entienda López y el otro dictadorcillo aldeano, que ahí están violando los derechos humanos de una jueza que estaba investida de autoridad constitucionalmente hablando para emitir resoluciones en base a la ley y a la interpretación de esta. Mi comentario, pues, es en el sentido de que López es un sujeto que es un cínico, hipócrita y perverso, pues él sí puede utilizar la mentira y la calumnia para castigar a diestra y siniestra a aquellos ciudadanos mexicanos que se oponen a su desgobierno y a la imposición de su cuarta transformación, que es una fachada para imponer una dictadura como en Venezuela. Y que una de las características de este dictador es que prohíbe, recrimina el derecho de réplica que tenemos todos los ciudadanos en los términos del artículo 6º de la Constitución Federal. Es decir, que estamos viviendo definitivamente en una dictadura de la que no se han dado cuenta todavía la mayoría de los mexicanos, que creen ilusamente que lo que hace López es por pendejismo, es por ignorancia. No, señores, es un individuo de mala fe que ya personifica a un dictador latinoamericano como el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba. En conclusión, López no tiene calidad moral ni legal para hacer descalificaciones a los ciudadanos que, en ausencia de una autoridad, lo único que le queda es la defensa privada, como es el caso de llamarlo indio patarrajada. Gracias.